Hola nuestro querido amigo y familias de México, yo Jeremías, le presento en Capitán Aventura y los amigos del universo el episodio importante de criptozoología, misterio bien resuelto, que llamamos el pterodáctilo en la jungla de Chiapas. Esperemos lo disfruten y nos veremos después. Primero, Padre Dios. Militares tuvieron encuentro con un dinosaurio en Chiapas. Hola Pepe, lo que estoy por contar, no sé si llamarlo historia o advertencia. Me lo contó un teniente del ejército mexicano, un hombre con más de 30 años de servicio. En su carrera le tocó de todo: operativos contra el narco, desastres naturales, misiones en zonas rurales. Pero lo que me dijo aquella noche en una mesa de cantina en Tuxtla Gutiérrez no estaba en ningún reporte oficial. Corría el año de 1994, el levantamiento zapatista había estallado el 1 de enero y el país entero hablaba del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La selva chiapaneca se volvió un tablero de guerra silenciosa. Por un lado, las comunidades indígenas y sus combatientes, por el otro, las unidades militares enviadas desde otras partes de México. El teniente me dijo que aquella misión no fue un combate frontal. Los enviaron a internarse en la selva lacandona para seguir el rastro de un grupo de zapatistas que, según la inteligencia militar, se movía cerca de la frontera con Guatemala. Salieron desde las inmediaciones de Ocosingo, al norte del Parque Nacional Montes Azules. Ahí la vegetación es tan densa que el sol apenas se cuela entre las copas de los árboles. La humedad es constante y todo huele a tierra mojada, incluso en temporada seca. Al principio me dijo: uno se preocupa por lo básico, no enfermarse, no quedarse sin agua, mantener el equipo seco, pero después la selva te empieza a comer la cabeza. Pasaron semanas sin contacto con el exterior, dormían sobre el suelo cubiertos de insectos, la ropa estaba siempre húmeda, la piel cubierta de ronchas por las picaduras, nadie se afeitaba. Los uniformes se rasgaban en las espinas de bejucos y raíces. Cuando se miraban entre ellos, se veían como pordioseros. El teniente empezó a notar cosas extrañas: movimientos rápidos entre los arbustos, respiraciones a pocos pasos de donde estaban, figuras pequeñas que se deslizaban entre los árboles. Él lo atribuía al cansancio. Otros soldados hablaban de duendes, de aluches, como los de las leyendas mayas. Hubo noches en que pensó seriamente en la vida. Todos los días sentía que la selva me iba a devorar, pero amanecía, siempre amanecía, dijo mirando su vaso. Con el tiempo se acostumbraron a los horrores cotidianos, a todo menos a no comer ni dormir bien. Lo único que les pesaba era no ver a sus familias, hasta que llegó lo otro. Era mediodía, llevaban días siguiendo huellas que creían del grupo zapatista, internándose cada vez más hacia el sur. El aire estaba más caliente y el canto de las aves parecía apagado. Decidieron detenerse a acampar junto a un arroyo angosto. El cocinero encendió un pequeño fogón y el soldado de guardia se colocó en su puesto. Fue entonces cuando lo escucharon. Un aleteo, primero distante como un helicóptero, pero no había vibración metálica, no había sonido de motor. El sonido era orgánico, pesado, como el de alas gigantes cortando el aire. Miraron hacia arriba y lo vieron cruzar entre las copas, una silueta inmensa oscura que bloqueó el poco sol que entraba. No era un pájaro normal, dijo el teniente, era como uno de esos monstruos de la época de los dinosaurios, feo el desgraciado y enorme como de unos 5 metros o más. Los hombres se quedaron paralizados. El teniente gritó la orden de abrir fuego. Las ráfagas resonaron en la selva, espantando a los monos araguatos que gritaban desde lo alto. Pero el ser siguió volando, ileso. Las parecían atravesarlo como si fuera humo. Durante la siguiente semana, esa cosa lo siguió. La escuchaban por las noches, sobrevolando el campamento, y por el día, posada en algún árbol lejano observándolos. A veces descendía lo suficiente para que vieran su cabeza afilada y sus ojos amarillos, pero nunca se acercaba del todo. Jugaba con nosotros, se dejaba ver, nos perseguía pero no acababa, dijo. Lo peor era que por más que caminaban, no lograban salir de la selva. El mapa se volvió inútil, estaban perdidos, los radios dejaron de funcionar, ni siquiera podían comunicarse con otras unidades.
El paisaje parecía repetirse, como si giraran en círculos. La moral cayó en picada. Algunos soldados desesperados consideraban pegarse un tiro antes que dejarse atrapar por lo que fuera aquello. El teniente llegó a pensar que esa era la intención de la criatura, empujarlos a la locura, hacer que se mataran entre ellos. No sentíamos hambre ni sed, sentíamos terror, solo terror. Las noches se volvieron insoportables. A veces el aleteo pasaba justo sobre ellos y dejaba caer un viento helado, imposible en la sofocante humedad de la selva. Otras veces escuchaban un grito agudo metálico que no se parecía a nada conocido, y siempre después de ese grito los pensamientos se llenaban de imágenes que no eran suyas: montañas de cielos rojos, figuras sin rostro. Y entonces, un día, sin que supieran cómo, salieron de la selva. Fue repentino. Iban caminando y de pronto la vegetación se abrió y estaban en el mismo claro desde el que habían partido semanas antes. Todos nos quedamos congelados. No podía ser, me dijo. Lo que más nos desconcertó fue que, según el registro del puesto de mando, apenas habían pasado 12 días desde que se internaron, pero ellos juraban haber estado perdidos por lo menos 4 meses. Regresaron a la base en San Cristóbal de las Casas. La mayoría de sus compañeros fueron enviados a terapia psicológica. Algunos soldados pidieron su baja. A varios quisieron declararlos no aptos por estrés postraumático. El ejército, según el teniente, prefirió callar lo ocurrido. Oficialmente no pasó nada. Con el tiempo, investigando por su cuenta, el teniente encontró relatos antiguos de la zona. Entre los lacandones existe la historia de un ave mítica llamada Itzamye, mensajera de los dioses, que baja del cielo para guiar a los guerreros o para perderlos. Decían que quien escuchaba su aleteo 3 noches seguidas nunca regresaba a ser el mismo. Yo no sé si era solo un mito, solo sé que lo vi, que lo escuché y que no quiero volver a esa selva, me dijo finalizando. Desde entonces, cada vez que escucha un ruido de alas en la noche, el teniente se queda quieto, conteniendo la respiración, porque teme que algún día eso vuelva por él.